Perfecto. Buenos Aires. ¿Ven mi Word, señores? ¿Ven, ven? ¿Ven? Sí, Sí, se ve. profe. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes variables. La vez pasada habíamos visto cuando es con coeficientes constantes. Ahora entonces vamos a ver el procedimiento para cuando tenemos coeficientes variables. Y fíjense cómo viene la ecuación en su forma general. La ecuación se llama de Cauchy-Euler o ecuación equidimensional. Fíjense, acá yo tengo un P sub 0, P sub 1, P sub 2 y así sucesivamente. Y tengo esta X. La vez pasada, cuando nosotros estábamos trabajando con ecuaciones homogéneas también, porque está igualada a 0, eso vimos la vez pasada, no teníamos esto, por ejemplo. No teníamos esto, por ejemplo. Entonces, fíjense, esto era que teníamos la vez pasada para coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque P sub 0, P sub 1 podía ser, por ejemplo, 1, menos 2, 5 y así sucesivamente. Ahora entonces vamos a tener, por ejemplo, en algunos casos números y la x elevada a la potencia tanto. Esa potencia de la x tiene que coincidir con la cantidad de derivadas que tenemos. Por ejemplo, fíjense acá. Si yo tengo, por ejemplo, derivada de y con respecto a x y está derivada, por ejemplo, 2 veces, entonces acá tiene que ir 2. Si tengo, por ejemplo, 3 aquí, entonces acá también tiene que ser 3. Entonces tienen que coincidir con la cantidad de derivadas y mi exponente de la x, que en este caso es mi variable. Y tenemos también tres casos: raíces reales distintas, raíces reales repetidas y raíces complejas. Y vamos a ver cómo se hace. Es muy fácil esto, le va a ayudar a comprender bien el de la vez pasada y aparte les va a ser muy fácil también ahora para esta final que se viene ya en unas cuantas semanas. Bueno, fíjense acá entonces, cómo yo tengo que discriminar si era el de la vez pasado o el de ahora. Y fíjense que yo ya tengo ahora esta x al cuadrado. Si yo no tenía, por ejemplo, este x al cuadrado y me daba solamente así, entonces es el de la vez pasada. ¿Por qué? Porque no tengo ahí mi variable x. Ahora tengo esto. Y acá también, fíjense, tengo x al cuadrado, 2x. En este caso, ese p sub 0, p sub 1 que me decía es este menos 2. Acá es 1, acá es 2 y acá es menos 2, que son las constantes. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces? Acá me dice raíces reales distintas. Nosotros vamos a resolver primero y después vamos a ver cómo se forma la primitiva. Vamos a usar esta que se llama solución general. Este va a ser nuestro cálculo auxiliar. La vez pasada nosotros directamente convertíamos en factores o en productos, por ejemplo, lo que teníamos como ecuacionado aquí. En este caso no voy a hacer eso, voy a usar esta solución general que me indica acá y me dice y es igual a x a la m. ¿Qué voy a hacer de este y igual a x a la m? Voy a derivar tantas veces como derivada tenga el problema que voy a resolver. En este caso me dice que se derivó 2 veces la primitiva o la función original. Entonces este 2 que tengo acá me indica también cuántas veces voy a derivar. Y entonces como tengo acá 2 veces, voy a derivar 2 veces esta solución particular. Solución general. Entonces, ¿cómo voy a tener? Puedo tener indistintamente y prima, o si quieren poner, por ejemplo, de y sobre dx, sin problema pueden hacer también. Pueden poner así, es igual a. En este caso, como me está diciendo, voy a derivar y con respecto a x, entonces nuestra x es nuestra variable principal. ¿Cómo voy a derivar entonces esto? Es como si fuera que yo tengo x a la n. La derivada de x a la n me dice, baja el exponente, disminuye en una potencia. Entonces esto va a ser, baja el exponente y disminuye x en una potencia. O sea, voy a tener entonces x elevado a la m menos 1. Y ahí ya tengo. Esa es la primera derivada. Inclusive ustedes después, en los próximos problemas, no hace falta que vayan haciendo hacen una vez y tienen por ahí escrito
y entonces ya usan su resultado para los siguientes. No hace falta que vayan haciendo su derivada cada vez que hacen un ejercicio. Ahora entonces voy a hacer mi segunda vez. ¿Por qué mi segunda vez? Porque me está indicando que tengo que hacer 2 veces mi derivada acá. Entonces vamos a derivar la segunda vez. Y va a ser así. Pueden poner así como les dije, y prima o y doble prima, como quieran. Cada uno de ustedes ya se queda con la nomenclatura que quieren usar ahí. Entonces yo voy a poner acá d al cuadrado y. ¿Por qué? Porque voy a derivar 2 veces. Es la segunda vez que voy a derivar esa funcioncita que tengo ahí. Y acá tengo entonces dx elevado al cuadrado. Es igual. ¿Cuánto tengo acá? Ya tengo mi m, entonces ya se queda ahí. Baja el exponente es m menos 1. Y disminuye en una potencia. Entonces me va a quedar ¿cuánto acá? Me va a quedar x elevado a la m menos 2. X elevado a la m menos 2. Ahí está. Este es entonces mi cálculo auxiliar para el primero. ¿Por qué? Porque está derivada 2 veces. Entonces, esto es lo que hago como un calculito antes. Voy a poner por ahí. Voy a poner un poco más chico. ¿Por qué? Porque este es un cálculo auxiliar. Así. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar la de y de x y la d cuadrado y con respecto a x al cuadrado en la función original. O sea, en la ecuación original. Entonces voy a hacer así, fíjense. Voy a copiar y voy a poner acá en el medio. Y vamos a reemplazar entonces nuestras derivadas y nuestra y con la expresión que me dio, en este caso, nuestro cálculo auxiliar. Acá me dice x al cuadrado. Entonces voy a poner así. Voy a copiar esto aquí. Ahí copié nomás, no hice nada todavía. Copio esto. Y acá en donde me dice la segunda derivada, entonces tomamos toda esta expresión que tenemos aquí. Fíjense, esto se va a ir entonces acá. Así. Y esto puedo poner en un corchete. ¿Por qué? Porque ese es una multiplicación. Como tengo dos posibles sumandos, entonces tengo que poner en un paréntesis para indicar de que está elevado al cuadrado 2 veces. O sea, está elevado, no es que está elevado, el que está multiplicado por x al cuadrado. Así. Fíjense, entonces yo tengo x al cuadrado, que era esto, la segunda derivada, entonces la segunda derivada es toda esta expresión que tengo acá, menos 2i me dice. Y la i también vamos a reemplazar porque tenemos que la i vale x a la m. Entonces voy a hacer esto, x a la m, x a la m. Así. Y ahora vamos a resolver esto rápidamente. Quiero que se fijen algo aquí y les va a pasar en todos los ejercicios que venga después. Yo tengo acá x al cuadrado y si multiplico con x a la menos 2, entonces ¿qué va a ocurrir? Este x menos 2 y x2 se va a ir directamente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar solamente esta x a la m de este producto que hago acá. No hace falta, por ejemplo, que yo haga x cuadrado m por este y después menos x cuadrado m por 1 por x. ¿Por qué? Porque acá se simplifica ya algo para mí. Y para no estar haciendo 2, 3 líneas solamente para jugar con procesos, entonces ahí como que estoy usando el tiempo a mi favor. Inclusive ustedes van a necesitar tiempo más adelante cuando están rindiendo, por ejemplo, y hacer esas cosas les va a llevar demasiado tiempo. Entonces, fíjense, si hago entonces mi multiplicación de este por esto que tengo acá, entonces, ¿qué ocurre? Tengo bases iguales, exponentes diferentes, entonces me va a quedar 0 ahí. Y lo que me va a quedar entonces va a ser solamente ese x a la m. Solamente x a la m. Entonces voy a tener así, fíjense, me va a quedar de este paréntesis que tengo acá, o sea, de este corchete me va a quedar m minúscula, m menos 1. M menos 1. ¿Por cuánto? Por x a la m. Solamente x a la m me va a quedar acá, por lo que acabo de explicarles. X a la m, así. Menos 2x a la m. X a la m es igual a 0. Así. ¿Qué puedo hacer acá? Y lo que voy a hacer siempre y en todos los ejercicios que venga es buscar factor común. Y mi factor común va a ser siempre esa x a la m. No incluyan otros por más de que sea factor común también. Solamente este x a la m. X a la m. Entonces me va a quedar ¿cuánto acá
en el otro paréntesis. Voy a ponerle así porque voy a tener acá algo así. M menos 1. Así. Menos, y si hago 2x a la m dividido x a la m, me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 2. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a 0. Y fíjense lo que ocurre acá. Ustedes ya pueden también, por ejemplo, aquí cuando están haciendo su cálculo auxiliar, hacer m cuadrado menos n. No hay problema. Pueden hacer ya aquí sin problema. ¿Qué ocurre acá? Tengo un producto. Tengo x a la m por m menos 1 menos 2 igual a 0. Como tengo un producto y este x a la m jamás va a ser igual a 0, porque si yo tengo x elevado a la 0 me va a dar 1, entonces yo voy a decir que x a la m jamás va a ser igual a 0. Y voy a indicar eso por aquí. X a la m, entonces va a ser siempre diferente a 0. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir entonces es que m, y ahí ya puedo hacer, por ejemplo, m menos 1 menos 2, entonces es lo que va a ser igual a 0. Y acá buscamos el valor de la m, así como hicimos la vez pasada. Y me puede quedar un factor común, un factor por trinomio cuadrado perfecto, como sea. Si yo hago este proceso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar m al cuadrado menos m menos 2 es igual a 0. ¿Por qué necesito esa m? Porque si ustedes se fijan y que ahora ya podemos mirar, aquí en mi primitiva se va a ir otra vez m a la 1, o sea, m1 y m2. Ahora voy a tener x elevado a la raíz que me indica el resultado del ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a sacar esta m de aquí? Y voy a poder hacer por parejita por lo visto. Entonces voy a hacer parejita. M, o sea, paréntesis, M menos, y el otro paréntesis va a ser M menos por menos más. Y ahí entonces digo, dos números que multiplicado me dé 2 y restado me dé 1. Y entonces voy a tener 2 y 1. Entonces tengo acá 2 por 1, 2, 2 menos 1, menos 1. Y tengo entonces ya los dos valores para m. La cantidad de derivada era 2, entonces mi raíz también tiene que ser 2. Acuérdense de esas cosas. La constante que vamos a usar tiene que coincidir también con la cantidad de derivadas que tenemos. En este caso, como m menos 2 es igual a 0, entonces ya puedo despejar y me da 2. ¿Y cuánto me da m sub 2? Y m sub 2, entonces me va a quedar Menos 1. menos 1. Así mismo. Menos 1. Ahí está. Y ahora entonces traemos nuestra primitiva en su forma general y reemplazamos. Acá lo que tienen que cuidar bien con el de la vez pasada, porque la vez pasada nosotros usamos e y ahora no usamos e, ahora estamos usando x elevado a la raíz que indicamos. Ahí está. Entonces, mi primitiva en este caso va a ser igual a, y es igual a C1 x elevado al cuadrado. Acá indistintamente pueden poner primero, por ejemplo, el positivo y después el negativo. Así. Y esta es mi primitiva entonces para el primer caso. ¿Ven? Facilísimos. ¿Entendieron esto? ¿Sí? 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 Sí, profe, ese lo entendimos perfectamente porque fácil parece. Mm. Ustedes ya tienen práctica con los otros porque ahí, por ejemplo, les salía así para hacer por evaluación y esas cosas. Vamos a hacer este número 2. Letra B. ¿Cuántas veces voy a derivar mi forma general? Y voy a derivar 2 veces. Entonces voy a poner así y voy a traer nomás ya de acá mi cálculo auxiliar. ¿Por qué? Porque este ya tengo y va a ser el mismo. Entonces traigo aquí así. Y sacamos de aquí entonces y reemplazamos. Es igual y reemplazamos. Esta que va a ser igual. Este que tengo acá es igual a esto que tengo acá. Ahí ya pueden hacer eso que les dije. Por ejemplo, m cuadrado menos 1. Como quieran. Ya cada uno sabe cómo trabajar.
Así. Entonces esto voy a poner entre corchetes. ¿Por qué? Porque es una expresión de resta y le afecta a los dos esa X que tenemos ahí. Ahí. Corchete. Así está. Después me dice más 2x y acá entonces tenemos que reemplazar por la primera derivada. Entonces va a ir este aquí. Así. Y esto voy a poner entre paréntesis para indicar de que ya está reemplazado. Menos 2y me dice. Entonces, y a qué es igual a x a la m. Entonces mandamos esto aquí. Ahí está. 2x a la m. Y ahora ya es cuestión de álgebra. Así. ¿Qué va a pasar siempre? Siempre va a pasar de que va a desaparecer esa x al número. Y me va a quedar solamente x a la m. Entonces fíjense, acá me va a quedar solamente x a la m. 2 se va a ir con 2. Si se fijan acá, yo tengo x a la primera, x a la menos 1, también se va a ir ese. Y me va a quedar solamente x a la m. Entonces, siempre va a ocurrir eso en todos los ejercicios. Si no ocurre es porque están haciendo mal o copiaron mal o algo está ocurriendo que no les está dando solamente x a la m. Entonces tengo acá m menos 1 por x elevado a la m. X elevado a la m. Más 2. Y entonces fíjense acá. 2x elevado a la m, me va a quedar acá, pero tengo un m ahí, 2m, y esta x que va a estar también elevado a la m. Así. Fíjense, 2x, acá está mi x, que me quedó de esta parte, x a la m, y acá tengo una m, entonces tengo que acordarme de ese. Tengo 2m, x por todo este, que me queda x a la m, menos 2x a la m. 2x a la m es igual a 0. Y acá va a ocurrir siempre lo que ya les dije. Sacan factor común y se va simplificando más la expresión para poder trabajar. Entonces, si saco mi factor común, me va a quedar ¿cuánto? X a la m, x a la m, y pongo en un paréntesis o en un corchete o lo que sea. Puedo poner en un paréntesis, por ejemplo, este y hacer ya mi distributiva. Entonces me va a quedar ¿cuánto en el primer paréntesis? Me va a quedar m por m, m al cuadrado, menos m, más, ¿cuánto? 2m menos 2. Acuérdense que sacamos factor común este, entonces todo este va a ir en paréntesis, en un corchete. A ver si me da ahí, ahí está. Así, es igual a 0. Entonces, sacamos factor común, x a la m, x a la m, x a la m, x a la m, me queda m cuadrado menos 2 más 2m menos 2. Y así como hicimos con la condición anterior, ya sabemos que si esto es un producto, entonces esa x a la m siempre va a ser diferente a 0. Y lo que vamos a tener, y lo que nos importa entonces a nosotros, va a ser esta partecita, que tenemos que acomodar para que me dé algún tipo de factorización que me va a ayudar a hacer el ejercicio. Tengo así. Entonces, ¿qué tengo? Le puedo sacar este paréntesis y puedo sumar términos semejantes. A ver, un ratito. Esto nomás quiero. Esto ponemos así. Ahí. Y ahí entonces ya sumamos, sin problemas. ¿Y me va a quedar cuánto? Me va a quedar m cuadrado, m al cuadrado, más m, menos 2. Es igual a 0. Ahí tengo. Y ahí hacemos otra vez parejita. O si les da algún otro tipo de ejercicios, les puede dar también eso que les había indicado la vez pasada, que podría ser, por ejemplo, por método de evaluación o algo por el estilo. Y que ya he visto que hicieron muchos. Entonces va a ser m
más, en un paréntesis, m más por menos menos en otro paréntesis es igual a 0. Dos números que multiplicado me dé 2 y restado me dé 1. 2 por 1. 2 y 1. Perfecto. Y entonces vamos a tener 2m's en este caso. También, yo ya sabía que me tenía que dar 2m porque tengo dos veces derivada. Entonces este es subíndice. Sub. Entonces tengo m1 es igual a menos 2 y m sub 2 es igual a 1. Ay, me equivoco otra vez. M sub 2 es igual a 1. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestras dos posibilidades. Vamos a copiar de acá que va a ser más rápido que cargar otra vez de nuevo. Ahí. Entonces mi primitiva, entonces, m sub 1 vale menos 2. Entonces ahí pongo menos 2. Y m sub 2 vale 1. Entonces acá va a ser 1 positivo. Si ustedes quieren verificar si esto está correcto, entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden derivar esta función dos veces. Fíjense, esta función, o sea, la función original o la primitiva, pueden derivar dos veces e introducen en la ecuación diferencial y les tienen que dar este igual a 0. Así se comprueba si está correcto. Este no hace falta que ustedes le pongan acá elevado a la 1. Directamente es así. Ese 1 es para principiantes. Ustedes ya no son principiantes a estas alturas. Ahí está. Entonces ya tenemos para raíces reales que no Distintas. sean iguales. Raíces reales, ¿cómo le decíamos? Raíces reales distintas. 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 Sí, ahí está. Perfecto. Vamos a ver el segundo. Raíces reales repetidas. Si las raíces son repetidas, esto es, si tengo m1, m2, la solución general es de la forma. Y fíjense acá. La vez pasada, cuando teníamos ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes, cada vez que se repetía, nosotros le agregábamos una x, o una x cuadrado, una x al cubo, o así sucesivamente de acuerdo a cuántas veces se repetía la raíz. En este caso, vamos a tener esta expresión y le vamos a incluir esta x, este logaritmo de x. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, tres raíces repetidas, o dos repetidas, por ejemplo, entonces este va a ser logaritmo cuadrado de x. O ponen así entre paréntesis y elevan todo al cuadrado. O al cubo, a la cuarta, o así. De acuerdo a cómo vaya repitiéndose eso. Bueno, eso es la diferencia con la anterior. Inclusive ustedes, si estaban haciendo ya su cuestionario, por ejemplo, ya habrán notado que en algunas respuestas ya estaba, por ejemplo, este logaritmo natural. ¿Por qué? Porque si ustedes se equivocan cuando están haciendo su primitiva de constantes y de variables, entonces puede ser que sea un resultado posible si están equivocados, por decirlo. Entonces, para que tengan en cuenta. Bueno, en este caso, ¿cuántas veces vamos a derivar? Fíjense, tengo x al cubo y triple prima. 3 veces vamos a derivar. Entonces vamos a tener que hacer este 3 veces. Acá. 3 veces. Entonces me falta 1 aquí. Y voy a tener entonces, de esta forma, d al cuadrado, pero ahora ya va a ser al cubo. D al cubo y abajo, entonces, qué gusto, ella es nuestro último, penúltima clase ya de hoy. Qué gusto, qué gusto. Quiero que sea vacaciones. Entonces va a ser m menos 1 y m menos 2. Y va a ser x elevado a la m menos 3. Saque. Menos 3 arriba. Menos 3.
¿Por qué? Porque acá tenía menos 2, menos 1, menos 3. Entonces, m ya está acá, m menos 1 ya está acá. Baja m menos 2 y acá entonces le restamos 1 negativo. X a la m menos 3. Bueno, ¿qué hacemos? Reemplazamos x al cubo por todo esto, x al cuadrado por todo esto, 2x y por todo esto, y menos 2 tanto por todo esto. Y tenemos así de esta forma. Acá ya coloqué porque este es demasiado largo y para cargar nos va a hacer perder el tiempo. Entonces, ahí ya les puse. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo tengo x al cubo, entonces todo esto es la derivada en tercera vuelta, menos x cuadrado en su segunda derivada, más 2x en la primera derivada, menos 2x a la m. Y ahí ya ustedes saben qué hacer. O sea, tienen que empezar a multiplicar. Fíjense acá, x al cubo con todo este me va a quedar solo x a la m. X al cuadrado con esto me va a quedar solo x a la m. X a la primera con todo este me va a quedar solo x a la m. Y x a la m acá. Si hago todo el proceso, este es mi resultado final. Ahora cuando voy a levantar el material, les voy a poner uno a uno otra vez ahí. Pero desarrollo todo esto como ya sabemos hacer y me va a quedar esto como final. M al cubo menos 4m cuadrado más 5m menos 2 igual a 0. Ese es mi resultado para cuando voy a simplificar todo esto y ya sacamos como factor común x a la m e igualamos a 0 lo que tenemos como m. Así como está, no voy a poder hacer por un caso rápido de factorización. Entonces tengo que hacer por evaluación. Y acá está por evaluación. Entonces, por evaluación, ¿cuántos son mis resultados? Acá tienen que atender bien niños y niñas, porque cuando hacemos por evaluación, los números que me da como respuesta de mi... Acá voy a ponerle así. Directo es el numerito, no es que tienen que cambiarle de signo, porque si cambia de signo va a estar mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos así, m sub 1, m sub 1 es igual a 1, directamente con el signo que tiene la raíz. Después m sub 2 1. también va a ser 1, perfecto. Si por ejemplo ustedes ven que no está ordenado, entonces ya ordenan ustedes. Porque, ¿qué significa ordenar? Que por ejemplo tenían acá 1, 2 y después tenía por ejemplo otra vez un 1. Entonces ya ordenan, ¿por qué? Porque ahí ya se fijan de que tienen raíces reales repetidas. Y tienen que poner uno al lado del otro para no olvidarse, porque capaz se van a olvidar después si no está uno detrás del otro. Así, es igual a 2. Y nos vamos entonces a mirar qué nos decía nuestra primitiva para este caso, que es este. Entonces cada vez que se repite, le vamos agregando logaritmo natural de x. Entonces para este caso va a ser así. Ahí, y ahí. Y entonces, el primero para mí es ¿cuánto? M sub 1 vale 1, entonces me queda solamente x acá. Solo x. Después, en el otro es que se repite. Entonces, acá va a ser solamente x a la primera. Y ahí ya pongo ese logaritmo de x porque repite. Más, ¿cuánto? Ahí le voy a sacar su color porque el otro ya no es repetido. Entonces va a ser más c sub 3. C sub 3. Tengo 3 veces derivada, entonces tengo que tener 3 constantes arbitrarias. ¿Y acá cuánto va a ser? X elevado a la 2. 2. Ahí. ¿Por qué? Porque este es 2. Si se repite entonces 3 veces, voy a poner ahí como una observación, así como la vez pasada, por cualquier eventualidad. Y tienen que fijarse cómo está escrito, porque si escriben mal, va a estar mal. Si tengo, por ejemplo, vamos a suponer este mismo caso. Voy a poner acá. Otro ejemplo. Entonces tengo así. Y, por ejemplo, tengo acá un 2. Y acá, por ejemplo, tengo un 2. Y ahí tengo, por ejemplo, un 2. Y tengo, por ejemplo, un m sub 4.
diferente. Puede estar al principio o al final, no importa. Ahí tengo un sub 4 y acá este vale o así. Entonces, mi primitiva va a ser así. Fíjense, no me conviene copiar porque no voy a poder usar lo que necesito. Entonces vamos a cargar nomás. Y es igual a C sub 1, x elevado al cuadrado. Fíjense acá, x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Más C sub 2, bueno, voy a usar ese también, entonces voy a dejarlo más. C sub 2, así. ¿Y cuánto? X elevado al, ahí arriba, x elevado al cuadrado, y acá entonces va a aparecer primera vez logaritmo de x. ¿Por qué? Porque ahora repetimos este. Más C sub 3, X al cuadrado logaritmo. sí, C sub 3, x al cuadrado, y después, ¿cuánto? Decime. Así. Logaritmo al cuadrado de x. Más C sub 4. C sub 4 y x elevado a la menos 2. X elevado a la menos 2. Así. Entonces, fíjense, pueden poner o así o pueden poner así también. Fíjense, tengo dos posibilidades. 1 o 2. Puedo poner también así. Logaritmo de x, pero tengo que poner entre paréntesis. Así. Ahí. Este es lo mismo que este. Lo que no va a ser lo mismo es si, por ejemplo, yo tengo esta misma expresión y me dice, por ejemplo, así. Voy a tener, por ejemplo, acá x y ahí nada. Este no es lo mismo que este. Este me está diciendo que el argumento está elevado al cuadrado. Y acá me está diciendo que el logaritmo está elevado al cuadrado. Con argumento x o 1x o lo que sea. Entonces, les saco esto de aquí para que no hagan tonterías. Entonces, pueden escribir indistintamente. Si tengo, por ejemplo, 3 raíces, o sea, en este caso son 3 raíces repetidas, y tengo, por ejemplo, un 4 más, entonces el otro va a ser ya logaritmo cubo de x, o logaritmo de x al cubo. Así, para que se acuerden. ¿Estamos? ¿Comprendido? Comprendido, señor. Señor, una pregunta. Ahí tendría que ser un 4, ¿verdad? C4. Sí, acá. Sí, Ah. señor. Ahí está correcto. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está. Muchas gracias. Ya está. Y raíces complejas, ya saben cómo se hace. Sin problemas, tienen que hallar, ¿qué cosa? La misma historia, y acá fíjense cómo viene mi primitiva. No sé si me va a dar el tiempo, entonces vamos a hacer nomás ya rápidamente así. Si hago esta expresión de x cuadrado más x más 4y, me va a dar que m vale, m es igual a más menos 2i. Me va a dar así. Entonces, ¿qué significa este 2i? Y ahí tenemos que hacer, ¿se acuerdan la vez pasada que les había mostrado nuestra raíz característica para números complejos? Entonces, ¿qué significa esto? Esto está indicándome a más menos bi, a más menos bi, y es igual a, y en este caso para mí va a ser ¿cuánto? Va a ser 0 más menos, ¿y cuánto vale el otro? 2i. ¿Qué significa esto? Significa que entonces mi a vale 0 porque no tengo la parte real. A es igual a 0. Y b cuánto vale. Sin el signo, directamente el positivo, que vale 2.
Y acá en nuestra primitiva, fíjense cómo viene ahora. La vez pasada era solamente bx. Ahora me está diciendo que en el argumento tenemos que usar, entonces, Correcto. ¿cuánto? B por logaritmo de x. Entonces, esta misma expresión aquí, así, y voy a tener x a la a me dice. ¿Y x cuánto vale? 0. C1 coseno de b con su positivo, así. Y acá con su positivo, b así. ¿Cómo puedo escribir este? Como x a la 0 es 1, entonces mi resultado final va a ser solamente este. Y es igual a... Y ahí ya tengo. Puedo sacarle ese corchete, ¿por qué? Porque ese corchete no hace falta porque no tengo un número afuera que le está multiplicando. Este es por error de edición nomás que no puedo sacarle, pero lo voy a sacar para subir. Bueno, y así se hace si tengo, por ejemplo, entonces acá un número diferente a 0, tengo por ejemplo un 2, entonces aquí voy a tener x al cuadrado. Y ahí sí voy a dejar este de esta forma. Bueno, preguntas, porque tenemos 2 minutos. Por ahí si tienen alguna duda, les escucho. Es casi diferente, señor, al otro, solamente que este le agregamos, en este caso, logaritmo de x. Sí, solo ese. Igualito el procedimiento capaz porque usamos esa forma general. Y la vez pasada era que directo ya le incluimos nosotros, por ejemplo, si era d cuadrado, entonces era m cuadrado menos tanto. Aquí solo lo nuevo, por decirle, es esta partecita que tengo que hacer el cálculo auxiliar y tengo que mirar cómo está escrita la primitiva. Solo eso. Y el logaritmo natural para raíces reales repetidas. Bueno, van a poder hacer, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces les voy dejando y cualquier cosa me avisan en el grupo, ¿sabenlo? Acá ahora les puse creo que 5 o 6 ejercicios ya con respuestas para esta semana. Esta semana tienen tarea de 5 puntos. Por favor, tengan en cuenta la parte de pulcritud, orden y esmero. Les puse 2